Muy buenos días, que Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor por permitir abrir nuestros ojitos en esta mañana. Y quiero poder compartir una pequeña porción de su palabra que se encuentra en 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Te quiero decir en esta mañana que somos un pueblo especial, un pueblo de Dios, comprado a precio de sangre. Y quiero decirte, tú que vienes por primera vez o que ya llevas tiempo ahí caminando con el Señor, que Dios pagó un tremendo precio por nosotros. Y gracias a Él, delante de sus ojos, tenemos un tremendo valor. Somos valiosos. Así que agradecemos en esta mañana. Te invito a orar por unos momentos, dándole gracias al Señor, porque Él nos mira de una forma distinta, de una forma especial. Él no mira como miran los hombres, el exterior. Él mira nuestro interior, nuestro corazón. Muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana por pagar ese precio tremendo, de entregar a su Hijo en una cruz. Muchas gracias porque esa sangre nos limpia, nos santifica y nos deja acercarnos a usted. Le entregamos todo honor y toda la gloria. Muchas gracias, Señor, porque por nuestras vidas corre la sangre bendita de un linaje real, que es la sangre de nuestro Señor Jesús. Le bendecimos en esta mañana y le rogamos una vez más, siga sorprendiendo nuestras vidas. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a escuchar la palabra. Muy buenos días. Es un agrado nuevamente en esta mañana poder dirigirme a ustedes para llevar una reflexión de la palabra del Señor, la cual está basada en la vida del apóstol Pedro. Hoy concluimos la reflexión de la semana pasada, que llevaba por título Dispuesto a experimentar el camino. En la reflexión anterior nos dimos cuenta que Pedro fue catalogado de impetuoso, de poco espiritual, de impulsivo, de emocional, incluso hasta el último momento es corregido por el maestro. Pero en esta oportunidad veremos los cambios que tuvo el apóstol Pedro. Y una de las cosas que tenemos que resaltar acá es la perseverancia del apóstol, que a pesar de todas las cosas que se levantaron contra él, él siguió adelante. Y para eso vamos a dar lectura al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15. Y vamos a leer la primera parte. Letra A le puse: Pedro se convierte en el vocero y líder de los nuevos creyentes de este camino. Este Pedro, que era considerado, como lo dijimos anteriormente, ahora en esta nueva oportunidad, Pedro se levanta como un vocero y líder. ¿Y sabes lo primero que hace Pedro? Es buscar un sucesor para Judas. Dice así, Hechos 1:15: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Y qué dice acá Pedro? De acuerdo a la escritura. ¿Qué escritura tenían en ese momento? El Antiguo Testamento. Entonces nos damos cuenta que Pedro comienza a declarar lo que él había aprendido. Dice el Salmo 109:8: Sean sus días pocos y tome otro su oficio. ¿Qué está hablando acá? Que el puesto que había dejado Judas por transgresión al haber vendido al maestro tenía que ser ocupado por otro para cumplir con los 12 apóstoles. Recuerden que Judas vendió al maestro por 30 piezas, por 30 monedas. ¿Qué significan estas 30 monedas? Esas 30 monedas era el precio de un esclavo. ¿Qué te está diciendo? Que Jesucristo se hizo esclavo para que nosotros podamos ser libres. Pero dice la palabra que esas monedas después Judas las quiso devolver y no las aceptaron. ¿Y qué se hizo con eso? Con eso se compró un campo
y ese campo se llama Acéldama, que quiere decir campo de sangre, que fue donde Judas se suicidó. Pero ese campo anteriormente se llamaba el campo del alfarero. ¿Y por qué se llamaba así? Porque ahí se tiraban los desechos o lo que sobraba de las vasijas que se hacían. También, ¿cuál es la importancia que tiene esto? Que antes los extranjeros no tenían dónde ser sepultados y ese campo iba a cumplir esa función. O sea, en este momento ya se está cumpliendo la palabra. Número 1, Jesucristo compró nuestra esclavitud. Y número 2, hemos sido llamados como extranjeros a su camino. Entonces, este Pedro se levanta ahí como vocero y dice, tenemos que elegir al sucesor de Judas, uno que haya estado con nosotros, dice, desde el momento que se manifestó hasta su resurrección. Y dice la palabra que ahí echaron suerte entre dos. Uno era Barsabás y el otro Matías. Y la suerte, dice ahí, cayó sobre Matías. Ahora expliquemos lo que un poquito que le llaman ellos suerte. Suerte en ese tiempo era conocer la voluntad del Señor por intermedio de dos piedras. Una se llamaba Urim y el otro Tumín. Y de acuerdo a la piedra que se sacara o salía, esa correspondía que era la voluntad del Señor. Ahora, a Matías, después no lo vemos más en la Escritura, pero él vino a cumplir ese lugar que había dejado Judas hasta ese momento, porque después en el capítulo 9 del libro de los Hechos nos habla del apóstol Pablo, que muchos es considerado uno de los 12 apóstoles. Entonces, en primer lugar, ¿qué pasa con Pedro? Se convierte en un vocero y líder de este nuevo grupo de creyentes. Letra B. Este Pedro participó en el primer evangelismo masivo en el día de Pentecostés. Dice la palabra ahí en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una vez que el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes en ese lugar, viene y se manifiesta de una manera poderosa, sobrenatural, Pedro se levanta y realiza un poderoso discurso, una poderosa reflexión de la palabra del Señor. Y esto es tan hermoso porque esto lo podemos asociar con el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 25 en adelante. ¿Qué pasa ahí? En esa oportunidad, Aarón construye un becerro para que el pueblo le adorara. Y cuando Moisés baja, lógicamente, se molesta por esta situación por la cual ellos habían hecho. Y él llama al pueblo a tomar una decisión, que es lo que está haciendo Pedro. Y le dice, los que estén con el Dios de Israel, vengan para acá, y los otros, no, cada uno aquí toma su decisión. Y los únicos que vinieron ahí, dice, fueron los levitas. ¿Y los levitas qué hicieron? Mataron a cada uno de esos que habían rechazado al Mesías. ¿Y sabes cuánta fue la matanza? ¿Cuántas personas murieron? 3,000 personas. Entonces, si nosotros vemos este llamado que está haciendo el apóstol Pedro al pueblo, a la gente, a todos los que estaban ahí congregados, él les dice, miren, ustedes se equivocaron y yo los llamo a arrepentirse y a tomar una decisión. Fue lo mismo que hizo Moisés con el pueblo. Pero con Moisés solamente los levitas decidieron estar cerca de él y reconocer al Dios de Israel. O sea, esas 3,000 personas que murieron en el desierto, a través de la predicación del apóstol Pedro, ahora reciben al Señor Jesucristo y reciben perdón de sus pecados. Letra C. Participó en el primer milagro físico. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8 dice así. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando, y saltando y alabando a Dios. ¡Qué maravilloso! Pedro, amado, dice la Escritura que había un cojo ahí en el templo, a la entrada de la puerta, la hermosa, que les pidió dinero. Pero Pedro, ¿qué dice en este momento? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. O sea,
la actitud de Pedro: yo sé que Jesús te puede sanar. Yo sé que Jesús puede hacerlo. Letra D. Nuevamente Pedro participa en otro evangelismo, por llamarlo de esa forma, donde 5.000 personas reciben la palabra. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. O sea, tenemos primero Pedro, que participa en la elección del sucesor de Judas. ¿Qué más? 3.000 personas a través de su predicación reciben este nuevo camino, la sanidad del cojo. Y ahora, propiciado por esta sanidad, y Pedro empieza una vez más a declarar la palabra, y 5.000 personas más se convierten. Pero ¿sabes dónde comienza todo esto? Cuando él se dispuso a seguir este camino. Letra E. Se deja ser guiado por el Espíritu. Y esto es maravilloso. Cuando la comunidad comenzó a crecer, ¿qué pasó? Muchos trajeron cosas a los pies de los apóstoles para que se repartiesen y no hubiese ningún necesitado. Hechos 4:36 al 37 dice lo siguiente: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí ya inmediatamente nos damos cuenta que algo andaba mal. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar dice que este José, al cual después los apóstoles le llamaron Bernabé, era un levita. Y los levitas no tenían heredad. Y dice que él tenía una heredad, vino y la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? También Pedro nos está enseñando con esto a restaurar la comunión, a restaurar lo que Dios había desatado. Pero ¿qué pasa después de esto? Hubo un matrimonio ahí que siguió el ejemplo de esto, que son Ananías y Zafira. Pero ellos no lo hicieron con un corazón correcto. No, porque dice Pedro, la escritura nos dice ahí en Hechos 5:3, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:4 dice: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto es realmente tremendo. ¿Sabes por qué? Porque aquí la palabra nos enseña que la relación o la comunión que Pedro tenía con el Espíritu Santo le revelaba las cosas. ¡Qué maravilloso, amado! Este hombre quizás considerado impulsivo, emocional, poco espiritual, ahora ¿cómo tiene esta relación con el Espíritu que le advierte que lo que había hecho esta pareja no era correcto? ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Que Pedro lo que está diciendo acá: el Espíritu Santo es Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Dios empieza a ser glorificado a través de la vida de Pedro. Y el Espíritu Santo viene a ocupar el protagonismo que debe tener en la vida de cada creyente. Y podemos continuar enumerando otras cosas más que Pedro realizó. Letra F. Ese Pedro que vio cuestionada su fe, su sombra era instrumento para sanar a otro. Mira, Hechos 5, 14 y 15 dice así: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ese hombre que se le dijo hombre de poca fe. Ahora la gente buscaba que al menos al pasar la sombra sobre ellos recibieran sanidad. ¡Qué transformación! Y insisto, todo nace cuando tú estás dispuesto.
Cuando tú estás dispuesto, del hombre son las disposiciones del corazón. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Letra G. Se convierte en un portador de la presencia del Señor. Hechos 8:14 al 17 dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pedro, amado, se convirtió en un portador de la presencia de Dios. Fue a Samaria. Nosotros sabemos que Samaria era un lugar que no era bien visto por los judíos, porque a Samaria lo consideraban que habían sido personas idólatras, que habían traicionado al Mesías porque habían tomado otras costumbres. Y Pedro fue enviado allá. ¿Para qué? Para que llevara la presencia del Espíritu Santo y esa presencia fuera desatada sobre estos nuevos creyentes. ¿Qué otra cosa? Letra H. Esto es maravilloso. Abrió la puerta a los gentiles para que recibiesen el buen mensaje y pasasen a conformar parte de los herederos del reino de Dios. Y esto es maravilloso, porque esto ya el Señor Jesús lo había declarado. ¿Sabe? En Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor Jesús le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves. Y cuando dice las llaves, ¿qué está diciendo? Primero, ¿las llaves para qué? Las llaves para que otros puedan llegar a los pies de Jesucristo. Las llaves para que el Espíritu Santo en este tiempo pueda ser llevado por la presencia de Dios. Las llaves para que otros sean sanados. Las llaves para que pudiese levantarse como ese líder y ese vocero. Pero todo esto, insisto, nace de la disposición, y no solo de eso, sino mantenerse a pesar de la adversidad. Y eso es un llamado para cada uno de nosotros. Si tú estás dispuesto, Dios te puede usar. Mira, Pedro abrió la puerta a 3 mundos diferentes. Se la abrió a judíos, porque la mayoría de los que estaban eran judíos. Le abrió la puerta, ¿a quién más? A los samaritanos. Y también le abrió la puerta a los gentiles. Estas llaves que el Mesías le entregó le permitió abrir la puerta a estos 3 mundos diferentes. Quizás Pedro no haya escrito muchos libros. Pablo se escribió más libros. Incluso siempre hemos aprendido que Pablo fue enviado a los gentiles. Pero el que abre la puerta para ir a los gentiles es Pedro. ¿Se acuerdan del caso de Cornelio? ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba, dice ahí, a la hora del almuerzo más o menos? Él dice que sube a la azotea y tiene una visión. Y en esa visión se despliega un lienzo. Y una voz le dice: Pedro, mata y come. Y él le dice: no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Y Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo limpié. Y esto viene 3 veces. Pero mientras Pedro estaba viendo esto, en casa de Cornelio, este centurión, dice que se le presentó un ángel y le dice: haz venir a Pedro, que venga, porque él te tiene que enseñar algo. Y cuando Pedro está ahí arriba recibiendo esta visión, el Espíritu le dice, amado, el Espíritu, esto quiero enfatizar, el Espíritu habla con Pedro y le dice: unos hombres te buscan, no temas de ir con ellos. ¿Qué le está diciendo acá? ¿Qué le está diciendo? Yo te voy a usar. Pedro no entendía la visión. ¿De qué se trata esto, Señor? Y en ese momento Dios le está diciendo a Pedro: te enviaré a los gentiles. Y todo lo que sabemos lo que pasó en la casa de Cornelio, cuando él empieza a disertar. Incluso cuando llega ahí,
Dice Pedro, cuando entra a la casa de Cornelio, le dice, esto no es correcto lo que estoy haciendo, porque es sabido que ningún judío puede venir a una casa de un gentil. Es más, se dice que la tradición judía no bebe algo que no haya sido preparado por un propio judío. Incluso el pan no lo comen si no es preparado por un propio judío. Entonces, ¿qué te estamos diciendo? Pedro en ese momento está rompiendo con esto. Está rompiendo con esa separación. Y como dice la Escritura, de dos pueblos hizo uno solo. Y en este momento usó a Pedro para que cumpliera esta misión. Pero ¿dónde nace esto, amado? Cuando tú estás dispuesto. La disposición que tú tengas, amado, estar dispuesto a seguir al Mesías, estar dispuesto, dejarte guiar y no vencerte por alguna situación que pueda venir contra tu vida. No, nada te robe cuando Dios te llamó, cuando Dios te marcó. Sigue adelante, aunque tengas oposiciones, así como las tuvo Pedro, así como dijimos que era mirado, y así como muchas veces se dice, el que le negó 3 veces, pero no se dan cuenta de la obra que Dios hizo por intermedio de Pedro. Nosotros somos fruto de que Él haya abierto esta puerta. Y para ir ya terminando, quiero contar algunas características que podemos resaltar en la vida de Pedro. Número 1, él entendía que no podía solo. Pedro no era autosuficiente. ¿Se acuerdan que en una oportunidad le dice a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Yo no puedo andar solo, te necesito. Entonces, él entendía que no podía solo. Y nosotros debemos entender que solo no podemos. ¿Qué otra cosa? Le daba autoridad a la palabra. Lo que tú dices es verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Esa fe que tenía en el Maestro. ¿Qué otra cosa? Tenía intimidad con el Espíritu. El Espíritu. Tenían diálogos. El Espíritu le hablaba directamente. Imagínate lo que le dice acá. Baja, Pedro. Unos hombres te buscan acá abajo. No dudes en ir con ellos porque yo lo he enviado. ¡Qué maravilloso, amado! ¿Qué otra cosa? Reconocía al Dios vivo. ¿Qué pasó? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué atrevimiento, por decirlo! ¡Qué fe en este hombre para declarar la palabra! ¿Qué otra cosa? Era perseverante. Siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante. No se detuvo. ¿Qué otra cosa? Yo creo que lo más importante, rindió su voluntad a Dios. Rindió su voluntad a Dios. Pedro, Pedro, que posteriormente es usado también en un concilio que se realiza ahí, porque Pedro fue criticado cuando entró a la casa de Cornelio y lo empezaron a tratar mal, pero después hubo una reunión ahí donde declararon qué cosas le iban a pedir a los nuevos que estaban llegando y le dijeron, no les vamos a poner más carga que nosotros no podemos llevar. Quiero agregar algo. El nombre original era Simón. El apodo era Pedro. Y Simón significa el que ha escuchado o sabe escuchar. Creo que eso es muy importante. Creo que eso nos enseña. Pedro tuvo la disposición de escuchar. Y eso le permitió seguir. Mira, ¿y tú qué me estás viendo ahí? No sé si esta es la primera vez que tú escuchas esta palabra, un mensaje, no sé. O a lo mejor si ya lo escuchaste antes. Pero yo te digo, todos nosotros conocemos el pasaje de la pesca milagrosa. Dice la Escritura ahí que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Más qué? Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Aquí está el secreto. Ante Jesús, diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro reconoció quién era Jesús. Y este es el segundo llamado. Porque el primer llamado, dice la Escritura, que Pedro en el Evangelio de Juan pasó una noche ahí con el Maestro. Pero él inmediatamente no aceptó al Señor. Pero sí lo tiene que haber escuchado. Por eso Simón es el que escucha. Pero en este segundo llamado, ¿qué hace Pedro? Reconoce al Mesías. Lo reconoce como su Señor. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios, realmente nuestra vida cambia. Pero a veces se ve a Dios a tu altura. No, niño. Aquí en esta mañana dice Pedro ahí: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconozco mi condición. Reconozco que no soy digno. Mas en tu gracia, si acepto tu gracia sobre mi vida, puedo ser restaurado. Primero es la gracia, después viene la paz. Cuando tú recibes la gracia, se desata la paz sobre tu vida. Así que en esta mañana te motivo a seguir este camino. Así como lo hizo Pedro. Él se dispuso a seguir este camino. No sin oposición. No fue algo fácil. Pero se mantuvo perseverante. Y eso le permitió constituirse en uno de estos grandes apóstoles que siguieron este camino. Que el Señor te bendiga y tengas una muy bendecida semana. Ya, mis queridos niños, le damos gracias al Señor por la palabra. Gracias le damos a Dios que escoge a hombres simples para hacer cosas grandes. Así que Dios te escoge a ti y me escoge a mí con propósitos claros, con un camino ya trazado. Así que Dios te bendiga por eso. Y quiero compartirte gratitudes que tenemos, que nos ha regalado el Señor en este día. Viene de la región de Atacama, de ahí del sector de Paipote, una familia, una pareja, más un pequeño de 13 años, que fueron contagiados por este virus, que gracias al Señor ya están recuperados, ya están de alta, y seguimos orando por ese Lolito para que ninguna secuela quede en su cuerpo, porque él ya venía con una enfermedad preexistente. Pero confiamos en el Señor, que está protegido por la mano de Dios. También, mira, de ahí de Illapel, un varón va y se presenta a un trabajo. Lamentablemente están todos contagiados. Él se contagia ahí en esa entrevista. Llega a su hogar, contagia a su esposa, a su pareja, y ambos tienen enfermedades que ya traían. Su mamita muy complicada, porque él ya antes Dios había vencido un cáncer en su cuerpo. Y ahora venía esto. Pero gloria al Señor, que ellos ya están bien, ya están de alta. Y gracias, Señor, porque tú das oportunidades de vida. También mira de San Bernardo, de ahí de Santiago. Una dama llega grave al hospital con hipertensión, diabetes, con neumonía, más este virus de COVID. Muy grave. Y en estos días ya nos avisaron que salió de esa gravedad, que está en tratamiento y está comiendo solita. ¿Cómo no de agradecer al Señor estas bondades, las misericordias que Él tiene, lo bueno que Él es? Por eso que yo quiero que tú puedas bendecirlo ahí donde tú estás. Gracias, Señor, porque contestas. Sabemos que hay varios que han fallecido, que han partido. Hay otros que todavía siguen luchando por su vida. Y hay otros que están siendo recuperados. Así que bendecimos al Señor, que ahí en cada situación Él pueda estar presente. También te quiero compartir de Rancagua. Una mamita ahí va embarazada grave con este virus. Y los médicos, bendita mano de Dios que estuvo en esos profesionales de salud. Y ella estuvo a minutos de fallecer.
Hoy ella, el virus, ya salió de su cuerpo y su bebita está mejor. Seguimos orando por ella para que no tome control esta bacteria en la sangre. Los exámenes ya están mejores, pero también vamos a celebrar cuando salgan completamente normales. Así que damos gracias al Señor por su misericordia, por su gran amor. Y por último te quiero compartir una gratitud de una dama de ahí de Copiapó. Hace como 2 meses aproximado, la doctora le hace todo su chequeo, llega ahí a esta consulta y le dice que tiene leucemia, que no sabe cómo está parada. Esta dama, destrozada por esa noticia, llora solita, no le cuenta a la familia para no preocuparle, y solita estaba pasándolo. Pero gracias al Señor que ahí tiene sus mensajeros y que pueden llegar a nuestros oídos. Yo hablé con ella, oramos juntas y el Señor la fortaleció, la renovó. Y esta petición se llevó a un pequeño grupo de intercesores y gloria al Señor. Sus exámenes ahora, después de 2 meses aproximados, 1 mes y medio, salieron todos los resultados y no tiene nada, absolutamente nada. Esa leucemia ya no está sobre ese cuerpo, ella está sana. Así que bendigo al Señor en esta mañana porque tiene misericordia, porque su bendito amor una vez más ha sido glorificado en la vida de ella. Y sé que ella hoy día está ahí a través de esta pantalla en su hogar, celebrando junto a su familia y que esta leucemia no tomó control de su cuerpo y que hay un Dios poderoso que se movió, que hizo de la suya y que la sorprendió. Así que quiero decirte que Dios sorprende, Dios hace cosas grandes. Y a lo mejor estás pasando un momento complicado, pero ten confianza. Pon ahí tu carga delante de su altar y dile al Señor que te ayude. Tú solo no puedes. Ella no pudo sola. Nadie puede sola. Pero gracias a Dios que cuando tú le buscas, Él viene a tu encuentro. Así que mira, quiero invitarte a orar para todos aquellos que quieren conocerle, que quieren conocer a este Dios que toma hombres simples, unos simples terrícolas y puede cambiar las vidas. Mira, repite después de mí: Señor, gracias, porque aunque soy un hombre, una mujer simple, usted tiene un propósito para mi vida. Perdone mis errores en esta mañana. Gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias. Que hoy usted me pueda limpiar. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos alegramos, nos emocionamos y bendecimos al Señor por sus bondades, por todas las oportunidades que nos da a diario. Que Dios te bendiga, te vuelva a sorprender. Muchas, muchas bendiciones. Chao, bendiciones.